Un gusto estar con ustedes en esta edición de Fútbol Picante Digital con Héctor Huerta y John Sutcliffe. Ganaron las Chivas, Héctor Huerta. ¿Cómo ves la victoria entre Juárez? Hola John, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y compartir estos micrófonos. Fíjate que yo sí vi al equipo ayer muy ligero, es decir, lo vi con más soltura, fue muy insistente en atacar constantemente a Juárez, le hizo ver malos momentos a Juárez. Hay gente que discute mucho si el penalti primero fue o no fue. Me parece que hay un desplazamiento con el codo muy claro sobre la cabeza de Macías y a mí sí me parece que es una situación que la contempla el reglamento como una ilegalidad. Es una acción violenta de parte del defensa, se quita de encima a Macías, gana la pelota, pero le comete una falta y una falta dentro del área pues se marca como penalti, ¿no? Entonces a mí me parece bien. Además tuvo el valor este chico JJ Macías que ya sabemos pues que tiene una mentalidad diferente. Contra Santos en el último minuto falló un penalti, se lo atajó Jonathan Orozco y cualquiera pensaría pues ya quedó tocado por ese penalti que falló y no va a volverse a poner en el manchón de penalti. Al contrario, fue muy firme, muy seguro, tomó la pelota, tiró un trayazo a la mitad de la portería, el arquero se lanzó al lado contrario, lo engañó y entonces Macías ahí demostró pues que tiene un temple de acero para manejar este tipo de situaciones. Luego el Guadalajara hizo un segundo golazo, una gran jugada de Antuna por la izquierda. Fue un jugador más participativo Antuna, metió un cabezazo al travesaño y en esta jugada pues realmente le puso medio gol Angulo, que además tuvo la frialdad de hacer una maniobra todavía en el área y meter la pelota con la zurda, que es su pierna hábil. Entonces, el Guadalajara me gustó el planteamiento de Michele Año, me gustó que este interinato sale con un buen resultado, le deja una buena sensación a la gente de que este equipo tiene un potencial para no estar en los últimos lugares como estaba con Luis Fernando Tena, que lamentablemente no pudo superar ni el problema este del COVID que le llegó antes de la temporada en muy mal momento, ni tampoco pudo acomodar al equipo de tal manera que pudiera ser un equipo que produjera oportunidades de gol y luego goles. No hizo ni un solo gol en 3 partidos. Entonces esa parte, creo yo, que el Guadalajara ayer lució mucho mejor. Hay que tomar en cuenta que JJ Macías recibió un golpazo en la pantorrilla en el partido contra Santos, por eso salió del partido. Tengo entendido, Héctor, que Macías para irse a Europa tiene hasta principios de octubre, hasta la fecha 12. ¿Crees que el rebaño lo deje volar? ¿Crees que lo más sano es que JJ Macías cumple el sueño de irse a Europa o que se aguante? Pues mira, como el calendario está un poquito desfasado por el asunto de la pandemia y de cómo se fueron rompiendo los calendarios en todos los países, yo creo que las oportunidades llegan cuando llegan y en este momento, tú lo sabes y yo también, que Macías tiene la oportunidad de ir a Europa en este momento. Entonces, lo más que puede hacer es eso, posponer hasta la fecha 12 y probablemente antes tal vez, porque si recordamos el caso de Chicharito cuando fue vendido al Manchester United, recordemos que la selección los concentró a todos después de la fecha 12 justamente, y los concentró a todos los futbolistas que iban al Mundial. Entonces ya no pudo él continuar con Chivas, a pesar de que iba líder de goleo y al final terminó como líder de goleo empatado con Hércules Gómez y con Johan Fano. De todas maneras, el Chicharito tampoco terminó la temporada con Chivas. Y Chivas arrancó muy bien ese torneo también, pero bueno, pues, si la oportunidad se presenta ahorita y si, por ejemplo, la Real Sociedad dice, te necesito aquí para mi pretemporada y te necesito para que te conozcan los compañeros y para que ya te incorpores al trabajo, pues tendrá que ir, John. Yo creo Sí. que las oportunidades se dan cuando se dan. Él no es el caso de Lainez, por ejemplo, que Lainez iba todavía más tierno a los 17 años, todavía no cumplía los 18 o recién los 18, y no es lo mismo. JJ Macías ya tiene un buen bagaje de partidos en primera división, ya lleva, dijimos el otro día el dato, solo 2 jugadores de 20 años han anotado más de 25 goles en primera división en los 20 años, en la barrera de los 20 años. Hugo Sánchez y JJ Macías. Entonces, a él le da esta seguridad que él tiene personal, esta mentalidad que tiene, que es diferente al común denominador del futbolista mexicano. Y yo sí creo que él, si se le da la oportunidad ahora, de inmediato hay que tomarla, porque es un jugador que está hecho para Sí. las grandes cosas y hay que probarlo. La única manera de saber hasta dónde puede llegar ese talento que tiene JJ Macías es probándolo.
y yo creo que él está listo para ser probado en Europa. Sí, yo el año pasado cuando fui a entrevistar a León, la verdad me sorprendió. Parecía que estaba hablando con un veterano, la mentalidad, las ganas, y soy de los que pienso que cuando llegue la oferta, sea fecha 5, fecha 12, él se va a ir. Lo que pasa es con la pandemia también hay que ser inteligente, que paguen bien y no nomás digan, como se quiere ir, no tienes que ofrecer tanto. Héctor, te quería preguntar, yo me enteraba hace unas horas que Víctor Manuel Vucetich ha pedido a Jair Pereira. Jair regresaría a Chivas, lo tuvo en Querétaro. ¿Cómo ves a Jair y su experiencia con la llegada de Vucetich? Fíjate que Jair, John, te recordarás cuando llegó Tomás Boy al Guadalajara, a un breve interinato ahí que iba a ser solamente de 4 partidos. Al final de cuentas, de esos 4 perdió 3 y ganó 1. Y sin embargo, José Luis Higuera decidió en ese momento que había que renovarle el contrato, claro, consultado por Amaury, pero al final decidieron renovar el contrato y una de las primeras decisiones que tomó fue, no quiero a Jair Pereira. No sé por qué, Sí. cuestiones de liderazgo, cuestiones de vestidor, de dominio de vestidor, porque Jair indudablemente es un jugador líder y puede ser que tenga menos piernas ahora que las que tiene Irán Mier, pero perdónenme, Jair Pereira tiene mucho más liderazgo que Irán Mier, mucho más personalidad, más ascendencia sobre los compañeros. Y yo creo que si regresa al Guadalajara, sería una muy buena apuesta además está ahorita libre, pero sería una buena apuesta de Vucetich porque lo conoce, porque cree en él, porque lo vio en Querétaro rifársela por él, porque varios partidos jugó lesionado, porque el técnico se lo pedía, era como él mismo lo decía, era mi entrenador en la cancha, así lo definió Vucetich, era el que tenía el gran liderazgo sobre todos los compañeros. Entonces, Jair ahora tiene que resolver también otro problema, el problema de la demanda que interpuso contra los anteriores dueños del Querétaro, que está en la Comisión de Resolución de Controversias en la Federación y que no puedes empezar un campeonato si tienes un asunto pendiente con el club anterior. O sea, tendrían que llegar a un acuerdo para que se estableciera un finiquito. Seguramente. Y entonces tendrá que ser para que Jair pueda entonces entrar libremente a las Chivas como jugador libre, únicamente cobrando su sueldo. Y yo creo que eso no es un gran problema para el Guadalajara, incorporar un jugador como que te viene a sumar, ¿no? Además es un chico que si tú lo conoces, realmente es un profesional del fútbol, realmente es un tipo que le encanta el juego y yo creo que sería muy útil ahora. Yo creo que entre Jair y Molina podrían ser la experiencia. Ya para finalizar, Héctor Huerta, con la llegada de Vucetich, ¿logrará el Rey Midas meter a Chivas a la liguilla? Tomando en cuenta que son 12. Fíjate que, no, la liguilla seguro, pero yo lo que creo es que las posibilidades de llegar más lejos en la liguilla hoy son mayores, porque Vucetich es un tipo que está acostumbrado a llegar a finales, es un tipo que está acostumbrado a manejar las liguillas, su vida está llena de éxitos, sabe él que desde hace 10 años no gana un título y sabe también que hoy tiene más hambre de trascender. Yo lo que he estado platicando con él es que siempre ha tenido mucha vocación de ser entrenador, pero yo, después del golpe aquel de la selección nacional, siento que se renovó él. Además, su vida personal, sufrió la pérdida de su esposa, murió la señora, luego se volvió a casar ahora recién, entonces está en una vida muy estable, está muy cómodo ahorita, está en plenitud personal y profesional. Yo lo veo con un gran apetito de volver a ser campeón y esa parte al Guadalajara le viene a sumar también sus posibilidades de ser un gran protagonista en la liguilla. Pues gracias, Héctor Huerta, John Sutcliffe. Esto ha sido una edición de Fútbol Picante Digital.